Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Nicole, bienvenidos a Platicando con Nicole. El día de hoy quiero contarles sobre mi historia con el medicamento psiquiátrico. ¿Sale? Batallé, no les voy a mentir, un poquito para hacer este video y después quiero hablar de las consecuencias que deja el haber tomado un medicamento psiquiátrico. ¿Sale? Pero sobre todo un poquito más como desde el lado de la reputación, de todo lo que nos puede causar conflicto de esto y cómo comenzar a superarlo, ¿sale? Porque para mí ya es un gran avance como mostrarlo al público y creo que más personas pudieran hacerlo. En persona no me causa tanto conflicto, pero acá en internet ya es un poquito más serio todo, ¿no? Bueno, en realidad sería al revés, pero ya sería como es hacerlo muy público. Y mi historia con el medicamento psiquiátrico comienza por allá del 2013-2014 y yo estaba más o menos en segundo de prepa, de preparatoria. Fue más o menos en 2013-2014 y lo tomé hasta el 2023 por abril. En abril fue la transición de ya completamente dejarlo. En un momento más les voy a decir cuánto tiempo tardé desde que decidí tomar la decisión de dejarlo, realmente dejarlo, ¿no? Y va a haber un video específico para eso. Pero yo comencé en este tiempo a tomar, eran 8 medicamentos diferentes, ¿ok? Todo comienza cuando yo comienzo a tener problemas con mi cuerpo. No me gustaba mi físico, sentía que estaba así como muy gorda y así. Y recuerdo que los problemas físicos comenzaron por secundaria, que esto es algo muy típico. Cuando nosotros comenzamos a crecer, vienen como varios problemas de adulto que realmente no son problemas ni de adulto ni problemas para nuestra edad. Cuando estamos en secundaria es cuando comenzamos a crecer y nos vemos a nosotros mismos como adultos o estamos en esa transición. Por eso la adolescencia es tan fuerte, porque no somos niños pero tampoco somos adultos y queremos serlo. Y es cuando comenzamos con un conflicto de quiénes somos, de comenzar a descubrirnos, ¿no? Va a haber su video especial para la razón por la cual no se debe medicar a adolescentes, porque a mí me medicaron no precisamente en la adolescencia, porque ya estaba en segundo de prepa, que es cuando lo vas dejando, ¿no? Vas dejando la adolescencia casi por completo. Pero sí empecé con estos problemas a raíz de la adolescencia, porque es una época en la que comienzas a descubrirte y comienzas a dejar tu persona alejada de mamá. Ya no estás tan unida a mamá, sino que ya comienzas a descubrir tu yo, ya vas en una búsqueda del yo. Y fue un poquito lo que me empezó a pasar. Comencé con signos de depresión y comencé a no comer, y cuando comía pues a vomitarlo, ¿no? Porque no quería alimentar mi cuerpo, no quería nutrirlo porque creía que iba a engordar. Y sí bajé mucho de peso, pero yo creo que era precisamente esa desnutrición, ¿no? Porque aparte hacía como 1 hora y media o 2 horas de mucho ejercicio muy intenso y cardio muy pesado, que eso ya ni siquiera era saludable, porque al final de cuentas pues no estaba cuidando mi cuerpo realmente, ¿no? No hacía ejercicio por querer que estuviera fuerte o que estuviera bien, sino por quererlo cambiar drásticamente. Y en este tiempo mi hermana comenzó a tener problemas del hígado. Cuando ella cumplió unos 15 más o menos, yo estaba aquí en secundaria, que fue precisamente cuando comencé con mis propios problemas. Ella contrajo hepatitis y creemos que fue en un viaje donde lo contrajo. Y después, ya saliendo como de la hepatitis, fue hepatitis B.
Saliendo de eso, se complicó hacia cirrosis, ¿sale? Porque ella también tenía como una enfermedad en la sangre, que pues al final de cuentas la cirrosis ya es autoinmune, ¿no? Y cuando ella se le complicó a cirrosis, comenzó a pasar todavía más tiempo en hospitales. Y recuerdo que había ocasiones en las que podía pasar 2 semanas completas en el hospital. Y yo me quedaba sola porque mi papá trabajaba prácticamente todo el día, así como de 8 a 9 de la noche. 8 de la mañana a 9 de la noche. Entonces mi mamá se pasaba casi todo el día con mi hermana y yo me quedaba sola. Y comencé en redes sociales, específicamente Twitter, lo que hoy es X, a ver comentarios de comunidades que no aportan nada, comunidades donde hablaban sobre el dejar de comer, sobre los problemas mentales, pero estas comunidades no lo hacen desde el ayudarte a salir de eso y no lo hacen como un hay que hablar de nuestros problemas para ayudarnos, por así decirlo, porque alguien que está enfermo no puede ir con alguien más enfermo para curarse, ¿verdad? Al contrario, tiene que ir con alguien que tenga la cura o que se haya curado a sí mismo. Y estas comunidades son extremadamente tóxicas porque yo ahí comencé a ver el nacimiento de lo que podemos ver hoy en redes sociales de la competencia por ver quién está más enfermo, por ver quién tiene una enfermedad mental o una gran lista de enfermedades mentales que supera la lista de otra persona. Es como, para muchas personas es virtuoso casi decirlo, o es algo bueno tener muchas enfermedades mentales. Y claro que no lo es. Y con estas comunidades yo comencé a llenarme de más ideas, comencé a ver como otras prácticas y llegué al punto de también cortar mi piel. Y quiero también hablar en algún momento sobre los efectos casi hasta espirituales, pudiéramos decir, o la falta de ello. Lo voy a explicar bien después, que tiene el cortar la piel, porque incluso médicamente hay una explicación para eso, ¿no? El cerebro, cuando tú te cortas o te causas una herida, libera endorfinas con el fin de contrarrestar los dolores y curarla más rápidamente, ¿no? Curar la herida, porque la primera reacción del cuerpo siempre va a ser curarse a sí mismo. Entonces, cuando llegamos a los extremos de cortar nuestra piel solamente para tener esas endorfinas, sabemos que hay un problema mucho más severo de lo que podíamos creer, ¿no? Y cuando yo llegaba a este punto, lo primero que pasaba era que comenzaba a sentirme muy mal y comenzaba a tener muchos pensamientos con muchos insultos. Y yo se lo describía al psiquiatra como escuchar voces, pero yo los escuchaba aquí como en mi mente, no las escuchaba acá. Yo tengo una tía que dice que ella escuchaba voces, pero como más desde el oído, yo las escuchaba en mi mente. Era como mi diálogo interno también, el, todos estos insultos, y hasta el momento en el que yo liberaba la sangre era cuando dejaba de escuchar esas voces en mi cabeza o dejaba de tener esos pensamientos, ¿no? Aquí quiero decir que cuando yo tenía cuando ya yo tenía estas prácticas, lo hacía en lugares muy estratégicos. He escuchado de personas que también hacen o hacían esto, donde específicamente no se viera, pero yo lo hacía y hasta la fecha lo tengo en mis brazos y un poco en las piernas, pero casi en las piernas no, sobre todo en mi brazo izquierdo. Al momento de yo no pasar tanto tiempo con mis papás, mi mamá nunca fue una mamá amorosa, pero yo siempre busqué como sus muestras físicas de amor. Y al momento de yo no tenerla tanto físicamente, es cuando yo comencé a tener estos problemas. Yo creo que si mi mamá me hubiera mostrado mucho amor físicamente,
como de abrazos, porque mi mamá siempre estuvo presente. Si yo tenía algún problema en la escuela y le hablaban, 5 minutos después ahí estaba. Mi mamá siempre me tenía un plato de comida, pero nunca fue como afectiva, como físicamente, ¿no? Nunca fue afectiva. Y si yo no hubiera sentido que mi hermana en ese momento tenía toda la atención, lo más seguro es que yo no hubiera presentado estos problemas o no en esta magnitud. A lo mejor en algún otro punto o hubiera presentado problemas en diferentes medidas, quién sabe, ¿no? Pero yo creo que si yo hubiera tenido toda la atención para mí y no hubiera sentido como que mi hermana tenía toda la atención, que tenía una enfermedad autoinmune. Obviamente mi hermana iba a necesitar de muchísima atención, de todos los recursos para ella, para que pues obviamente se recuperara, ¿no? Para que estuviera bien, que era pues la principal como misión de mi mamá, de mis papás al final de cuentas de ambos. Y igual por eso mi papá siempre ha trabajado todo el día, ¿verdad? Pero en ese momento yo no lo veía así o no es, incluso no es que conscientemente lo viera como toda la atención es para mi hermana nada más, sino que simplemente como que se comenzó a manifestar el dolor o la herida de cierto abandono de esa manera. Y yo lo que necesitaba era atención. Y yo creo que la razón por la que tuve estas manifestaciones de dolor, este, de llegar a estos puntos fue precisamente por la tensión. Algo que olvidé mencionar al principio a la hora de recibir este medicamento es que se me diagnosticó en primera instancia con esquizofrenia. Después, como a la siguiente o diferentes citas, el doctor dijo como, no, se me hace que no es esquizofrenia, a mí se me hace que es psicosis. Y yo recuerdo que casi cada vez que iba tenía un diagnóstico muy diferente. Y a pesar después de los años de que yo no, sí iba con diferentes doctores, porque las citas eran en el IMSS, eran en el Seguro Social y pues no siempre te toca el mismo médico. Además que el primer médico ya se había jubilado y todo esto. Entonces siempre eran diagnósticos diferentes y ninguno de ellos me quitaba o me cambiaba la medicación. Siempre se quedaba igual. Con el paso de los años yo comencé a quitarme medicamentos, pero llegó un punto en el que la receta seguía igual y nadie parecía interesado en cambiar ese medicamento, solo llegaban, transcribían el nombre y me preguntaban, que yo sentía que realmente no les interesaba y siento que es como un protocolo o algo así, que si cómo estaba, qué pensamientos había tenido recientemente y a pesar de que yo les dijera no, todo estaba muy bien, seguía el mismo medicamento y no sé si quieran buscarlos, pero este por ejemplo eran medicamentos como la quetiapina, la lamotrigina, fluoxetina, viperideno, clonazepam obviamente. Siento que todo el mundo ha tomado ese medicamento. Risperidona, eh, y se me escapan los demás. Pero este no era un buen tratamiento porque incluso cuando tienes gripa o cuando estás tomando vitaminas no es el mismo medicamento todo el tiempo, ¿no? Si tú vas al médico porque tienes una gripa, no te va a dar paracetamol para un mes entero. Te lo va a dar como para unos 5 días cuando mucho. Una semana cuando ya de a tiro que enfermo estás. Pero ni siquiera te lo da o sea, no te lo da por tanto tiempo. Porque esto no es bueno, esto no es sano. Las enfermedades psicológicas son exactamente igual que las enfermedades físicas. Tiene que llegar a un punto en el que con un buen tratamiento las curas. Y si se curan, si se quitan, una enfermedad mental no tiene por qué durar toda la vida. Ok, esto hay que dejarlo muy claro, porque la enfermedad psicológica es exactamente igual que una enfermedad física. No dura toda la vida. Es una locura que yo haya tenido por 10 años
el mismo medicamento que claramente no necesitaba. Es una locura el creer que yo en algún momento, por más signos que mostrara de depresión o intentos de suicidio que tuviera, yo nunca realmente tuve esquizofrenia, nunca realmente tuve psicosis. Esto es una locura. Y me parece que muchos, claramente no todos, de los psicólogos y psiquiatras, que los psiquiatras son quienes se encargan de suministrar y hacer las recetas de medicamentos, no tengan una buena práctica. Los psiquiatras tienen que comenzar a tener buenas prácticas y dar con responsabilidad los medicamentos psiquiátricos. Esto no debe ser cualquier cosa. Actualmente, si tú tienes cualquier dolor del corazón y tú vas a un psiquiatra, lo primero que hace es medicarte. Y esto no debería ser así. Esto es una mala práctica. Yo no soy médico, no estudié para nada eso, yo estudié estudios internacionales y diseño algún tiempo. Pero desde la experiencia digo que actualmente muchos psiquiatras están haciendo una mala práctica con el medicamento psiquiátrico. El medicamento psiquiátrico no es cualquier cosa, no se debe suministrar de cualquier manera y no se le debe suministrar a todas las personas. El medicamento psiquiátrico es bueno y puede ser utilizado muy bien para casos muy específicos, pero será incluso menos del 1% de la población. Comprendo y entiendo que hay ocasiones en las que el cerebro de verdad no puede generar su química como tal y hay que suministrar cierto medicamento, pero son casos muy específicos, incluso me atrevería a decir que casos muy extremos. No todas las personas se tienen que medicar y en estos casos extremos está bien, no tengo ningún problema, siempre y cuando tenga un buen seguimiento este tratamiento. Que no sea un tratamiento de años, que no sea la misma pastilla todo el tiempo, que no se rebaje. Ojo, hay personas que realmente ni con mucho medicamento, ni quitándolo. Hay personas que ya dependerá de cada caso, personas que no quieren hacer otro tipo de trabajo, que prefieren quedarse nada más con el medicamento psiquiátrico y ya dependerá de cada caso, ¿ok? Pero yo hasta 2023 me quité el medicamento porque si bien es cierto, yo también creí que iba a durar con medicamento psiquiátrico toda la vida, pese a que intenté en algunas ocasiones a lo mejor no tenerlo, pero sí es cierto que no conocía prácticas o no las hacía conscientes como para dejarlo. Voy a hacer un video muy específico de cómo dejarlo, pero en lo general fue con muchísima fuerza de voluntad. Eso más que nada, fuerza de voluntad, el querer estar bien. Ejercicio físico, claro, ejercicio. Cambiar la alimentación, el diálogo interno es muy importante, no dejarte llevar como por esa vocecita interna que te pudiera estar diciendo que si lo necesitas, todo esto, ¿no? En 2023 fue cuando ya dejé de tomarlo completamente, pero yo a principios del año pasado ya comenzaba como a tomar nada más 3 medicamentos. Y comencé en algún momento, si tomaba una pastilla completa, a lo mejor me tomaba la mitad o como la mitad, o dejaba un cuarto fuera. 3 cuartos, no, sí, sería 3 cuartos. Y después a lo mejor ya la mitad, después un cuarto y dejé esa pastilla y continué con las demás o algo así. Más o menos así lo empecé a hacer. Si tomaba 3 gotas de clonazepam, le bajé a 2 y después a una y luego como un cuarto y como lo midiera el tanteo. Y claramente no lo hice de la noche a la mañana porque obviamente sí lo intenté hace muchos años intenté dejarlo de la noche a la mañana. No, no sirve de nada, absolutamente nada, es lo peor de la vida.
Porque lo que pasa con el medicamento psiquiátrico es que te llegas a ser dependiente. Cuando no tienes ese buen tratamiento y ese buen seguimiento, el cuerpo llega al punto en el que no puede funcionar sin ese medicamento. ¿Ok? Junto con lo que decía hace rato, de que es buena, llega a ser buena esa ayuda en ciertos casos, tiene que ser el buen seguimiento para que el cerebro se vaya acostumbrando a esa química y después a generarla por sí mismo y que ya no necesite el medicamento. Pero en este caso, cuando ya tienes muchos años con el medicamento sin ningún cambio y síguelo tomando, da igual, el cerebro se acostumbra completamente o como todo el cuerpo y ya no lo genera por sí mismo. Ya nada más está a la espera de esa ayuda externa, de ese químico. Y si tratas de dejar esa droga, porque literalmente es una droga, pues obviamente no va a funcionar, se va a volver loco, el cuerpo entero se va a volver loco. Yo comenzaba a temblar y estar muy ansiosa y hasta que no lo tomaba, pues volvía a la normalidad. Cuando ya comencé a dejarlo, que ya fue ni siquiera el cuartito ni nada, una semana entera después de de haberlo dejado por completo, sí me sentí muy cansada, casi al punto que no recuerdo muy bien si dejé algunos días de ir al gimnasio, pero sí estaba muy cansada, sí extremadamente cansada. Pero era por el mismo hecho del cerebro ahora ya estar trabajando por sí mismo. Pero porque ya se estaba acostumbrando a generar un poquito más por sí mismo y que ahora sí lo tenía que generar él, ¿no? Eso sí me pasó, me sentía muy cansada. Pero es por eso la importancia de tomarlo con precaución o tomarlo cuando realmente es necesario, tomarlo con un buen seguimiento y no pensar que toda la vida lo vas a tomar, porque a mí la primera cita me dijo el psiquiatra, es que toda la vida vas a tomar medicamento y yo no puede ser. le creí, le creí porque al final de cuentas es un experto en el tema, es un profesional. Yo qué iba a saber, claramente no me iba a poner a cuestionarlo. Claramente él sabía lo que hacía, ¿no? Y es por eso la mala práctica de los psiquiatras o de muchos psiquiatras. Yo sé que hay psiquiatras que realmente les interesa utilizar sus conocimientos para que las personas avancen. Una muy buena psiquiatra, por ejemplo, Marian Rojas Estapé, ella es muy buena, pero yo no estoy a favor de que siempre se medique a las personas, y menos a los adolescentes, porque es obvio que como adolescente vas a tener un montón de problemas, vas a tener problemas que realmente vas a tener problemas que no son problemas. O sea, vas a tener problemas pero realmente no los vas a tener. Eres adolescente nada más. En ese momento de estar buscándote a ti mismo, van a surgir todo tipo de cosas. Y sobre todo si te encuentras con psiquiatras que no tienen un buen seguimiento del tratamiento, es simplemente hundirte, es apagarte, porque eso hace el medicamento psiquiátrico, te apaga. Yo recuerdo que antes tenía como muchísima agilidad de pensamiento antes de tomarlo, e incluso casi podía recordar textos, eh, no sé, si un texto de un libro casi podía recordarlo de memoria. Y después de que comencé a tomar el medicamento, lo único que sentía era mucho sueño y estar apagada. Eso sobre todo, sentía que estaba apagada. Y es como sientes una neblina, como si te nublara o te apagara del mundo entero. Es como si se te olvidara que estás viva incluso. Te sientes como muerto en vida. Porque es como si también se te olvidara tu verdadero yo. Es como si te cortara toda conexión con el mundo interno y el mundo exterior.
no sientes ninguna conexión con prácticamente nada. No sientes una conexión espiritual, no sientes una conexión con Dios o con la divinidad en la que antes pudieras creer. O incluso, si antes no creías en una divinidad, con medicamento psiquiátrico vas a creer en absolutamente nada. Es menos probable que creas en una divinidad si estás tomando ese medicamento. Porque, una vez más, es un químico, es algo externo, es algo sintético. Todo lo sintético te va a alejar de alguna divinidad en la que creas, te va a alejar de Dios, te va a alejar de tu verdadero yo, se te va a olvidar quién eres, se te va a olvidar lo que te gusta y vas a comenzar a tener otros vicios. Y los vicios nunca son buenos, ¿verdad? Esa es mi historia con el medicamento psiquiátrico. Voy a hablar muy extensamente de este problema que tenemos actualmente, de los problemas psiquiátricos, de las enfermedades mentales, de la mala suministración de los medicamentos, porque tiene que comenzar a ser una buena práctica. Y como primera instancia, yo optaría por cambiar los hábitos, porque esa es la manera en la que, en primer lugar, no llegas a tomar medicamento psiquiátrico y en segunda, pues te puedes salir de eso, ¿no? Si es que ya alguien lo toma. Y sobre todo el hecho de no medicar a los adolescentes, porque esto es algo de lo más peligroso que podemos hacer y lo digo por experiencia propia. A los adolescentes no se les debe medicar porque todos los problemas que tienen es lo más común de la vida, es una de las etapas más difíciles y casi me atrevería a decir la etapa más difícil porque es la primera más difícil y esa es una catarsis, es una catástrofe completa. Cuando tenemos uno de los primeros dolores de la vida es lo más difícil de sobrellevar. Aunque no sea tan difícil la adolescencia, ya después la veas como que, ay, no manches. En el momento es lo más difícil porque es lo primero más difícil, ¿ok? Y pues bueno, espero que les haya dado un poquito de contexto esta historia o este video para los próximos videos, que es necesario hablar de esta mala práctica para que en algún momento llegue a cambiar y no se necesite llegar a ese punto. Si algunos de ustedes tienen hijos o familiares que estén comenzando con medicamento psiquiátrico, que les hayan dicho que sería bueno medicarlos, o ustedes están con medicamento, puedan adoptar estos nuevos hábitos o cambiar perspectivas para no llegar a ese punto, o les ayuden a salir o puedan ustedes salir, ¿sale? Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video y muchas gracias, bye.